Hola, ¿qué tal? 13:45 comenzamos Atlántico Noticias y lo hacemos hablando de mascarillas. Multitud de países europeos ya están retirándolas de la circulación en espacios abiertos, pero mientras España sigue aferrándose a su uso obligatorio. Pronto, vamos por paso. ¿Será pronto? El objetivo es claro. Hablamos que hay incluso países que con peor situación de contagios que nosotros ya han decidido retirarlas. El gobierno de Pedro Sánchez asume que nos las quitemos pronto, pero aún no hay fecha para ello. Lo importante, se están alcanzando los hitos de vacunación marcados por el gobierno y es que cuantos más nos vacunemos, antes llegarán a iniciar estas relajaciones de medidas. Así es, Eva, y esta semana ya cumplimos otro hito, 15 millones de personas vacunadas en nuestro país con la pauta completa. Como bien dice la ministra Carolina Darias, el ritmo de vacunación va a velocidad de crucero, lo que permitiría pronto, dice, pues quitarnos la mascarilla en espacios al aire libre. Toda Europa acelera la vacunación cuando nos encontramos ya a solo unas semanas para entrar en las vacaciones de verano. Países como Francia o Italia han empezado a vacunar sin restricciones de edad. El viejo continente quiere abrir sus fronteras y el resto del mundo busca recibir turistas con todas las medidas de seguridad posibles. Pero desgraciadamente la situación de la COVID-19 no camina igual en todos los países. La capital de Colombia es una de las zonas con altos índices de contagio. En estos momentos en Bogotá las UCI superan hasta el 300% en ocupación y el número de fallecidos alcanza en solo 4 días las 600 muertes. Hoy en Atlántico Noticias, como cada jueves, también hablaremos con la periodista María Rosman para analizar la actualidad de Estados Unidos y analizaremos lo que ha dado de sí la denominada como la reunión del año entre Vladimir Putin y Joe Biden. Un encuentro que generó mucha expectación. Y también les contaremos el resultado de la investigación que se está llevando a cabo en torno al mortal colapso del tren en Ciudad de México que dejó 26 fallecidos. Hablamos de graves fallos de construcción. Además, las presiones políticas que hay detrás de esta tragedia amenazan a dos de las figuras más destacadas de México. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía y varias organizaciones internacionales han pedido mayor compromiso contra el cambio climático. El gobierno alerta que en los próximos años varias regiones de nuestro país sufrirán los efectos de la falta de agua. Miguel Vega. Más del 75% de España está en riesgo de desertificación. Esto podría acabar con el modelo de vida de millones de personas en nuestro país. La agricultura y la ganadería serán los sectores más afectados por la escasez de recursos hídricos en el futuro. El aumento de la temperatura global y la reducción de las precipitaciones podría provocar más de 10.000 muertes durante el siglo XXI. Y van a ver ahora cómo es el increíble puente trenzado de 28 metros de cuerda realizado por los incas en Perú. Allí lo están viendo con una anchura de 1,5 metros. La cuerda usada es de fibra vegetal. El puente está suspendido a 50 metros sobre el río Apurímac, pero a pesar de parecer frágil, se ha mantenido firme durante cientos de años. Es incluso más resistente a los terremotos que los puentes de piedra coloniales. En unos minutos aquí en Atlántico Noticias les contamos más detalles. Vamos ya con lo que dio de sí el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Se habló de un ritmo de vacunación a velocidad de crucero que, de seguir así, podrían comenzar a eliminarse algunas restricciones. Sí, Eva, y quizás la más esperada, la retirada de la mascarilla obligatoria, primero se hará en espacios al aire libre donde no sea fácil mantener la distancia de seguridad, pero lo que aún no se sabe es cuándo será la fecha en la que se levante esa restricción. Según palabras de la propia ministra, parafraseando el propio presidente Pedro Sánchez, Darias asegura que se hará pronto. Según los datos de vacunación, tenemos una buena noticia para esta semana, ya que 15 millones de personas estarán inmunizadas con la pauta completa en nuestro país. Por comunidades autónomas, Asturias está a la cabeza con más de un 60% de su población inoculada, también con la pauta completa. Además, según los hitos que se va marcando del gobierno, se van consiguiendo poco a poco. Como decimos, esta semana 15 millones de vacunados y se espera que a mitad de julio sean 25 millones. ¿Será pronto? Cada vez está más cerca. Preguntada sobre cuándo la mascarilla dejará de ser obligatoria. Está pronto.
Por ahora, la ministra de Sanidad no quiere dar una fecha exacta. Ya hace tiempo estamos acercándonos hacia el fin de esta pandemia, en tener al virus controlado. La campaña de vacunación está yendo, como saben, como un tiro y, por tanto, cuando tengamos toda la información disponible, lo pondremos a su disposición. Un ritmo de vacunación donde en unos días 15 millones de personas, casi el 30% de la población, ya habrá recibido la pauta completa. Hablamos del 47% con al menos una dosis. Además, la próxima semana llegarán más de 4 millones de viales. Lo cual significa que vamos a tener más vacunas para seguir pinchando y seguir avanzando a velocidad de crucero como un tiro en la campaña de vacunación. A la cabeza, Asturias, Galicia y Castilla y León, que se acercan poco a poco a la inmunidad de grupo. Más del 60% de sus habitantes tienen al menos una dosis. Por ahora el Gobierno cumple uno de sus hitos: 15 millones de personas inmunizadas a mediados de este mes. El próximo reto, 25 millones a mitad de julio. La Comisión Europea ha respaldado el plan de recuperación de España que detalla las inversiones y reformas hasta 2026 y a la que destinará los 69.500 millones de euros asignados por la Unión Europea. De esa partida, 19.000 millones llegarán este año. Bruselas espera que estas cifras ayuden a la creación de empleo de España. La presidenta Ursula von der Leyen además aseguraba que hay que mirar al futuro con esperanza y alababa la actitud de España en los momentos más difíciles de la pandemia. And the recovery is getting underway. So today I think we have a moment where we can look forward in the future. Hoy podemos ya empezar a mirar al futuro con mucha esperanza, con mucha confianza. Pero a mí no se me olvidará nunca cómo los europeos y los españoles concretamente tuvieron que actuar durante las horas más duras de esta crisis. Actuasteis con determinación, con fortaleza y sobre todo mostrasteis una gran solidaridad. Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, Europa acelera la vacunación. Países como Francia o Italia han empezado a vacunar sin restricciones de edad, lo que no significa que los más jóvenes van a recibir su dosis de manera inminente. Se quiere abrir las fronteras al resto del mundo para atraer turistas, pero con todas las medidas de seguridad. El ritmo de vacunación está logrando que la normalidad esté cada vez más cerca, motivo por el que se busca abrir las fronteras y recibir turistas. La Unión Europea, por ejemplo, ha acordado agregar a Estados Unidos a su lista de países desde los cuales permitirá viajes no esenciales. A este pase se agregan Albania, Líbano, Macedonia del Norte, Serbia y Taiwán. Cada estado de la Unión Europea puede exigir pruebas COVID o cuarentenas. Otro país que se suma al pasaporte COVID es Japón. Para aquellos que lleguen a Japón desde otro país y necesitan una cuarentena al llegar, comenzaremos a emitir el pasaporte en papel desde mediados hasta finales de julio. Las compañías aéreas quieren recuperar la normalidad. Ryanair prepara medidas legales contra el gobierno británico por el sistema de semáforo. Pilotos irlandeses también protestan por el retraso y las medidas restrictivas que ha puesto el gobierno. La realidad es que las aerolíneas irlandesas obtienen la mayor parte de sus ingresos en el verano. Este verano va a ser una pérdida, debido al hecho de que el gobierno irlandés ha retrasado deliberadamente la implementación del certificado digital COVID. Eso significa que las aerolíneas en Irlanda, como Aer Lingus y Ryanair, no van a incrementar sus operaciones, lo que significa que habrá miles de empleos perdidos este invierno. Estas medidas de presión coinciden con la decisión de las autoridades británicas de estudiar la posibilidad de que los ciudadanos que han sido vacunados con las 2 dosis puedan evitar la cuarentena al regresar al Reino Unido de países en ámbar. Una posibilidad que se abre después de que el Ministerio de Sanidad británico haya notificado más de 9.000 nuevos casos de coronavirus, una cifra que no se alcanzaba desde el mes de febrero. Y mientras tanto, en Reino Unido se incrementan los casos. En las últimas 24 horas, más de 9.000 positivos. Es el aumento diario más alto desde el mes de febrero. El país también registró otras 9 muertes relacionadas con el coronavirus. Ya saben que ante esta situación el gobierno ha decidido retrasar la desescalada un mes más hasta mediados de julio. En estos momentos, más de 42 millones de personas han recibido la primera inyección de la vacuna contra la COVID-19.
Y donde también se han detectado 2 nuevos casos positivos han sido en Sydney, Australia, en las últimas horas. Los resultados positivos cierran la carrera de 40 días del estado australiano sin casos. En esta ocasión ha sido un hombre de 60 años quien dio positivo en los suburbios del este de la ciudad y un familiar suyo. Mientras el país aumenta las restricciones de edad, el ministro de Salud recomienda que solo las personas mayores de 60 años reciban la vacuna con AstraZeneca, después de detectar una serie de coágulos de sangre en quienes recibieron la inoculación y también se hayan detectado 2 fallecidos. Nueva Zelanda se prepara para implementar la vacuna contra el coronavirus en todo el país y espera inocular a toda la población antes de final de año. La nación cerró sus fronteras y utilizó duras medidas de bloqueo para convertirse en uno de los pocos países en eliminar el virus, pero el gobierno se enfrenta ahora a duras críticas por el lento lanzamiento de las vacunas. Solo 325.000 personas tienen la dosis completa de 5 millones de habitantes. Y varapalo para la estrategia de la campaña de vacunación en Europa. La fórmula que estaba desarrollando la empresa alemana, CureVac, solo tendría un 47% de efectividad. Son los resultados de la última etapa de los ensayos clínicos que se han realizado en 40.000 voluntarios. Esto incumpliría el mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud y los reguladores del medicamento para aprobar el fármaco. Las vacunas deben contar con un 50% de eficacia como mínimo. Esto pone en riesgo la entrega de cientos de millones de dosis al continente. Bruselas había realizado una precompra de 405 millones de dosis. Y les hablamos ahora de otro estudio científico con mejores resultados. La leche materna de mujeres infectadas o vacunadas contra el coronavirus se ha descubierto que contiene anticuerpos frente a la COVID-19. Así lo determinan 2 estudios realizados en España, de los primeros incluso en analizar esta cuestión tanto en nuestro país como a nivel mundial. Hablamos de este asunto hoy con Carmen Collado, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Collado, un resultado más que satisfactorio y a la vez muy esperado. Sí, realmente, bueno, ya habían diferentes estudios que mostraban que la vacunación se producían anticuerpos en la leche materna, pero nuestro estudio fue de los primeros en comparar la generación de anticuerpos en las 3 vacunas disponibles en España. Y además también incluimos en el primer estudio el efecto de la infección natural por el SARS-CoV-2 en la composición de anticuerpos de la leche materna. De hecho, los estudios no han hallado ningún resto del virus en estas muestras que han sido analizadas de la leche materna. Efectivamente, en ninguna muestras, en ninguna de ellas detectamos la presencia del virus. Y esto además confirma y demuestra la seguridad de la lactancia materna, porque realmente la lactancia materna en este momento de pandemia ha sufrido mucho debido a la poca información que había, a la falta de resultados, a resultados contradictorios, porque sí que había algún estudio a nivel mundial que indicaba que la presencia del virus, aunque no se pudo demostrar que podía ser replicativo, pero sí que es cierto que nosotros diseñamos, en colaboración con un equipo en el IATA, una técnica especial para detectar el RNA del virus en la muestra de leche materna, que es una muestra compleja, que contiene grasa y otros componentes que podrían también afectar a la identificación del virus, y nosotros, bueno, lo pusimos a punto y efectivamente en ninguna muestra detectamos ningún rastro del virus. Las madres pueden estar tranquilas. Ese mensaje es importante, esa tranquilidad para todas las que son madres o vayan a ser madres, pero también resaltar que dependiendo de la vacuna han detectado, analizando mucho más en profundidad este estudio, pues que unas dan más seguridad que otras. Más que seguridad, no hemos podido comparar las pautas completas, porque como ustedes bien saben, la segunda dosis de AstraZeneca se ha paralizado, por tanto solo hemos podido ver la pauta completa de Pfizer y de Moderna. Sin embargo, en las próximas semanas nuestra idea es completar la segunda pauta de AstraZeneca para poder comparar realmente la generación de anticuerpos entre las 3 vacunas. Lo que sí que hemos observado es que hay una gran variabilidad entre mujeres, y algo muy destacable es que todas las vacunas en segunda dosis llegan al pico máximo de inmunidad necesario para alcanzar la protección, y que además con otros resultados sí que se ha visto que hay una asociación con los niveles que se pueden detectar en sangre. Bueno, la investigación continúa en marcha, pues esa segunda pauta hay que esperar esos resultados, pero también para detectar nuevas variantes, ¿no? A ver cómo se les va a hacer frente a esas nuevas variantes que pueda desarrollar el coronavirus pues en las siguientes semanas.
Por supuesto, nuestro grupo también, el Mil Corona, que es una iniciativa multidisciplinar a nivel nacional, ahora lo que quiere estudiar es el impacto de las diferentes variantes en la generación de anticuerpos. Es decir, queremos conocer si las nuevas variantes producen más respuesta a nivel de anticuerpos que las otras variantes y qué efecto podrían tener en el lactante. Y esperemos que en los próximos meses podamos mostrarles la información, porque creo que además es necesario, puesto que la población lactante, las mujeres gestantes, incluso los niños, pues no han sido una población prioritaria hasta el momento, y creo que es el momento de darles también su lugar. Bueno, pues ante estos resultados de este estudio pionero, como decimos, tanto en España como a nivel mundial, yo creo que el mensaje es claro, que es que hay que seguir manteniendo, sean cuales sean los síntomas, la lactancia materna. Sí. Siempre que se pueda. La lactancia materna es la mejor elección y además con beneficios en los niños, pero también en las mujeres. Es fundamental apoyar y promover la lactancia materna. Pues Carmen Collado, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por atendernos y por darnos estos mensajes aquí en Atlántico Noticias. Gracias. Y seguimos porque la Organización Panamericana de la Salud advierte del incremento de nuevos contagios de coronavirus en la región. 4 de los 5 países con mayor número de muertes en el mundo por esta causa está en este continente. Nos lo cuentan desde Miami, José Pernalete. Este miércoles, autoridades de la OPS han avisado que las muertes por coronavirus aumentan en el continente. La incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza, pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas 2 semanas. México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas 2 semanas. Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago siguen notificando tasas de mortalidad altas. El organismo reconoce que han descendido estos índices en Estados Unidos, donde, por cierto, hay expectativa por la reapertura de Nueva York y California. Las autoridades levantaron casi por completo las restricciones ante el avance de la vacunación y el declive en las tasas de contagio. Sin embargo, algunas personas expresan temor ante la medida. Creo en usar la máscara. No creo en la vacuna todavía, pero definitivamente creo en usar la máscara. Use su máscara. Por otra parte, la celebración de la Copa América en Brasil está encendiendo las alertas ante los registros de contagios vinculados al torneo. Hasta la fecha, autoridades sanitarias de la nación carioca contabilizan 52 personas infectadas por COVID-19, de los cuales 33 son jugadores. Una de las zonas con altos índices de contagio es la capital de Colombia. En Bogotá las UCI superan hasta el 300% en ocupación. Y fíjense en el dato de fallecidos, porque en 4 días se llegaron a superar las 600 muertes por COVID-19. Las cifras son devastadoras. En los últimos 4 días, Bogotá registró 653 fallecimientos producto del COVID-19. Solo este martes, el Instituto Nacional de Salud reportó 178 decesos. Este panorama, que con el paso de los días tiende a agravarse, tiene al sistema de salud sumido en la peor crisis de su historia. Todos los servicios de urgencias en sobreocupación, algunos superior al 300%. No tenemos medicamentos, no tenemos insumos. Tenemos que cambiar la fórmula, tenemos que conversar con el gobierno nacional. Hay que triplicar el rastreo, hay que triplicar las muestras que se están haciendo. Más dificultad para obtener unidades de cuidado intensivo y en general para acceder a los servicios de salud. Menor número de personal y especialmente personal bien entrenado para la atención de estos pacientes. Digamos que un gran número de casos dificulta que todos los servicios funcionen de la forma en la cual se debería hacer normalmente. Solo el día de ayer la Secretaría de Salud gestionó 230 UCI para pacientes críticos. Las proyecciones apuntan a que este tercer pico podría extenderse varias semanas. Y en este punto del programa hablamos, como cada jueves, con la periodista María Rosman sobre toda la actualidad ocurrida en las últimas horas en Estados Unidos. María, buenas tardes. Hola Eva, buenas tardes. Empezamos, si te parece, analizando la que ha sido la denominada como la reunión del año en Ginebra entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero vamos a verlo en un vídeo resumen del encuentro primero y ahora lo analizamos. María. Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
El presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos. Que llevó, según manifestaron ambos líderes en ruedas de prensa separadas, a que se lograran acuerdos concretos, entre ellos en el ámbito de las relaciones diplomáticas. En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo a Moscú, para el embajador estadounidense y a Washington para el ruso, acordamos que esta situación está resuelta. Regresarán a los lugares de sus deberes de manera permanente. También fueron anunciados por ambos mandatarios pasos para el trabajo conjunto en temas fundamentales y sensibles, como la seguridad cibernética, el control de armas nucleares y la perspectiva de un intercambio de prisioneros. Los acuerdos, sin embargo, no evitaron que el presidente Biden se refiriera a la importancia de la protección de los derechos humanos en Rusia. Los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa. Le dije, no se trata solo de perseguir a Rusia cuando viola los derechos humanos. Se trata de quiénes somos. El diálogo, descrito como pragmático por los mandatarios, permitió que prevaleciera por encima de las profundas diferencias la visión de llevar al mundo un mensaje de estabilidad en la relación de ambas potencias. En cuanto a la evaluación general, creo que no ha habido hostilidad, al contrario. La reunión se llevó a cabo con un espíritu constructivo. Tenemos evaluaciones variadas sobre una serie de cuestiones, pero creo que ambas partes expresaron su voluntad de entenderse y de buscar formas de lograr un acercamiento bilateral. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos iniciar consultas. Este es un primer acercamiento que permite cambiar el tono de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que hasta hoy habían llegado a su nivel más bajo, pero ambas partes reconocen que todavía hay mucho por trabajar. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra. Un encuentro que generaba gran expectación por si se creaba mucha tensión entre ellos, pero ambos han dicho que fue fructífera, María. Sí, bueno, de todos modos es lo que se esperaba, que al fin y al cabo dijeran algo similar, ¿no? Lo que sí es verdad que las diferencias entre la administración anterior con el presidente Trump y esta administración a la hora de llevar a cabo estas reuniones pues fue muy palpable. Por ejemplo, pudimos ver la manera en que estaban sentados ambos presidentes. Se nota que realmente no existe esa química, ni muchísimo menos entre ellos, y no existe esa camaradería como pudimos ver con el presidente Trump y Putin en el pasado. Habrá que ver realmente, ¿no? El presidente Biden dijo que todo esto muy bien, que la reunión fue muy productiva, pero que al fin y al cabo vamos a tener que esperar a ver resultados y que empiecen a tomar efecto algunos de estos preacuerdos a los que llegaron durante la reunión. Realmente es eso, ¿no? No hay ningún acuerdo concreto que conozcamos en este momento. Sí, parece ser que por lo menos en el tema de ciberseguridad se ha llegado por lo menos a un reconocimiento de que hay que hacer algo para evitar que sigan ocurriendo pues, estos hackeos, sobre todo a Estados Unidos, por parte de Rusia, aunque Rusia sigue negando que ellos hayan tenido algo que ver. Por supuesto que sabemos que los funcionarios de la Casa Blanca ya lo han dejado muy claro, que da igual lo que diga Putin, realmente han sido los rusos los que lo han hecho, eso no va a cambiar. Pero por lo menos se habló y se llegó a un preacuerdo de decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en el futuro, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, seguiremos pendientes en las próximas semanas. Y al margen de este encuentro, sigue preocupando la situación de la COVID-19 en el país, en un momento, María, donde Nueva York levanta restricciones, mientras Estados Unidos alcanza la cifra de los 600 fallecidos, manteniéndose como el país con más fallecimientos y más casos en todo el mundo. Sí, solamente pensar que han sido eso, en año y medio se han perdido 600.000 vidas en Estados Unidos, pues realmente es una cifra estremecedora y todavía están muriendo muchas personas. Por supuesto que han bajado las cifras y estamos hablando de cientos de personas fallecidas al día en lugar de miles. Es un cambio, pero que no se pueden realmente descuidar todavía porque se está llegando a una especie de meseta en el tema de las vacunas, ¿no? Ya toda la gente que quería vacunarse, que estaba dispuesta a vacunarse, prácticamente lo ha hecho y ahora quedan las personas que o bien tienen dudas o bien por motivos políticos no quieren hacerlo. En las campañas para enfocarse sobre todo en personas que a lo mejor son personas de bajos recursos, las que no han llegado por lo menos el mensaje no les ha llegado claro de que la vacuna es segura y que pueden vacunarse y que lo pueden hacer de forma gratuita y segura, pues son las personas a las que se están dirigiendo estas campañas para avanzar, ¿no? Pero todavía queda mucha gente por vacunarse, es muy posible en este momento que no se llegue a las cifras que se esperaban para el 4 de julio, el 70% de la población vacunada, y con la nueva variante Delta, que sabemos que es tan contagiosa y que realmente está circulando libremente por Estados Unidos, hay que tener muchísimo cuidado todavía.
Mucho cuidado y pendientes de la vacunación, además con la llegada de una posible nueva vacuna, la Novavax, que este lunes la farmacéutica también estadounidense ha asegurado que tiene una eficacia superior al 90% y que podría probarse a finales de año. Sí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuevas vacunas llegando al mercado, que tengan esa eficacia y que sean seguras, es importantísima, no solamente para Estados Unidos y la población de Estados Unidos, sino que eso también de alguna manera libera vacunas para el resto del mundo, que es importante. Si no avanzamos nada, si esta pandemia no se dirige, todos los recursos posibles para pararla a nivel global, ¿no? Así que vamos a ver, esperemos que todo esto termine siendo nada más que una pesadilla pronto. Esperemos que sea pronto. Vamos a dejar la COVID-19 porque preocupa también el denominado terrorismo doméstico de extrema derecha que golpea al país. Expertos aseguran, María, que genera más violencia que los islamistas. No es un grupo estructurado, sino la unión de ideas, narrativas y valores que están circulando especialmente en las redes sociales. Así es, sobre todo estamos hablando pues de desinformación, ¿no? Una campaña enorme que se hizo durante sobre todo los últimos 4 años en Estados Unidos, y previo a la investidura del nuevo presidente se crearon estas enormes campañas de desinformación, de conspiraciones que han fomentado que más gente se adhiera a estos grupos que ya existían de supremacistas y de personas de extrema derecha. Es un peligro, ya sea, por lo menos ya ahora se ha admitido que es un peligro de terrorismo doméstico en Estados Unidos, que es importantísimo actuar para frenar, y con ello pues se han empezado a poner en marcha legislación para de alguna manera facilitar y que se comunique mejor las agencias de la ley para poder detectar estos grupos, evitar que se sigan uniendo adeptos a estos grupos, que se paralice un poco estas campañas de desinformación y que las penas pues sean severas en ese sentido, porque es una amenaza, y es una amenaza grave. Y otro de los temas de actualidad de la semana es el anuncio de la administración de Joe Biden, que ampliará el acceso al programa de reagrupación familiar para menores de Centroamérica, María. En este sentido, el gobierno ha indicado que cumple así con la promesa de promover una migración segura, ordenada e humana. Sí, en este caso estamos hablando de una ampliación que probablemente va a tener impacto en unas 100.000 personas, unos 100.000 inmigrantes que son menores y que ahora se podrán acoger a esta nueva ley. Lo que permite el cambio es que a partir de ahora, si tienen a una persona que sea un tutor legal en Estados Unidos, digo un tutor legal, que esté reconocido bajo la ley, que es una persona que realmente está registrada para poder actuar de esa manera, o tiene a alguien, un padre o una madre que esté en Estados Unidos y que está todavía esperando que se resuelva su caso de asilo, pueden pasar a Estados Unidos, pueden entrar a Estados Unidos. Es un cambio muy diferente con el de la tolerancia cero que vimos una vez más en la administración anterior, ¿no? Esto va realmente a tener un impacto muy grande en muchos jóvenes que están pendientes de reunirse con sus familias en Estados Unidos. Bueno, tal es así que si vemos las cifras, desde marzo se han reabierto más de 1.000 casos y se han identificado unos 3.100 nuevos casos. Es que no podemos olvidar que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que es necesario que lleguen los inmigrantes a Estados Unidos. Es imposible cerrar la puerta porque no es conveniente absolutamente para nadie. Lo que hay que hacerlo es de forma legal y ordenada, y en eso es lo que está trabajando ahora mismo esta nueva administración. Solamente como anécdota comentarte, porque lo hablábamos antes cuando hablábamos de desinformación, ya están a la venta en Internet entradas para la investidura del presidente Trump el 15 de agosto. Ya vemos hasta qué punto, Eva, llega la desinformación en Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con todo lo que hablen en redes sociales. Gracias, María, y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, muchísimas gracias. Y de vuelta a las islas, no dejamos de estar pendientes de la búsqueda que continúa realizando el buque oceanográfico Ángeles Alvariño de los cuerpos de Tomás Jiménez y su hija Ana, y lo hará al menos algunos días más. De momento no se sabe cuánto tiempo se va a ampliar el operativo. Durante la mañana se ha seguido rastreando la zona donde ya se localizó el cuerpo de Olivia Jimeno, la hermana mayor. La madre ha pedido que se siga rastreando hasta que se encuentren los cadáveres, algo necesario, asegura, para iniciar el proceso de duelo. En el Telenoticias 1 a las 2:30 les contaremos la última hora.
Y seguimos con nuestro repaso por el mundo y paramos en Colombia. Unos 115.000 euros de recompensa ofrece el gobierno del país para quien ayuda a descubrir a los autores del atentado de la ciudad de Cúcuta, que provocó 36 heridos, ningún fallecido y nadie ha declarado su autoría. Un soldado detiene a este vehículo, llega incluso a abrir el portón trasero y finalmente le permite el paso a la instalación militar de Cúcuta. Fue el coche cargado de explosivos y con 2 personas que provocó estas 2 explosiones. Descubrir quién lo hizo es lo que quiere el gobierno de Colombia y para ello se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Unos 115.000 euros anuncia el presidente de Colombia, Iván Duque, como recompensa. Duque acudió a esta localidad fronteriza con Venezuela, en cuyo cuartel había presencia de miembros del FBI norteamericano, especializados en la lucha antidrogas. Desde el gobierno colombiano apuntan a 2 posibles autores. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil. Como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de la FARC del GAO Residual 33. 36 heridos fue el resultado de este atentado con coche bomba que aumenta la inestabilidad en un país que lleva más de un mes de fuertes protestas sociales contra el gobierno de Duque. Ya se conocen los datos del informe preliminar de la investigación sobre el accidente de tren en Ciudad de México del mes pasado, en el que fallecieron 26 personas. Según el documento, el accidente fue causado por un fallo estructural. En total, 6 deficiencias en el proceso de construcción que ayudaron a provocar el hecho. Las deficiencias identificadas incluyeron la soldadura de pernos y su fijación a las vigas, pernos faltantes en algunas de ellas o soldaduras mal ejecutadas. En Brasilia, frente al Congreso, se han manifestado varios cientos de indígenas contra un proyecto de ley respaldado por el sector agrícola del país que limitaría el reconocimiento de las tierras de reserva. Y lo han hecho con un arco y flechas en mano, a lo que la policía ha respondido con gas pimienta para contener a la multitud. Piden la destitución del jefe de la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas, FUNAI, por no defender sus intereses. El proyecto de ley abrirá las tierras indígenas protegidas a la agricultura y la minería comerciales y está respaldado por el presidente Bolsonaro. Y estos son trabajadores de Grecia, protestas ante el Parlamento, mientras que se vota un proyecto de ley laboral para renovar las reglas laborales obsoletas. La parte más controvertida del proyecto de ley permite a los empleados trabajar hasta 10 horas en un día y menos tiempo en otro. Los sindicatos dicen que elimina la jornada laboral de 8 horas y temen que los empleadores obliguen a los trabajadores a aceptar más horas sin más paga. 60 policías alemanes resultaron heridos en disturbios tras actuar en un edificio lleno de ocupas ilegales en Berlín. Los agentes fueron atacados con piedras por unas 200 personas desde la calle y desde el techo del edificio. Se abrieron barricadas en la calle e incluso prendieron fuego. Fueron necesarios alrededor de 200 policías para la operación, utilizando cañones de agua para despejar las barricadas y las protestas. Y hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Greenpeace denuncia que España es uno de los territorios con mayor riesgo de sufrir este fenómeno y que las Islas Canarias están dentro de los territorios de nuestro país con mayor peligro de sequía. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes en nuestro país. Según el Observatorio Ciudadano de la Sequía, varias regiones presentan disminución de precipitaciones y la degradación de tierras cultivables. Este organismo alerta que el 75% de nuestro país está en riesgo de desertificación. Todo ello porque se espera un aumento generalizado de la temperatura y una drástica reducción de las precipitaciones en los próximos años. Pero ya comienza a notarse. La media de los embalses en España se sitúa esta semana en un 58% y hace 10 años estaba en un 71%. Para ello sería necesario evitar una sobreexplotación de los recursos hídricos de España. Han disminuido significativamente, tanto es así que un 20% han disminuido las precipitaciones medias que se están produciendo en
territorio español, y los datos que tenemos también del siglo XXI es que esta disminución sigue progresivamente. De hecho, la Agencia Europea del Medio Ambiente sitúa a España entre los países con mayor riesgo de incendio. Esto podría acabar con el modo de vida de millones de personas, transformando terrenos agrícolas o incluso bosques. Además, según Greenpeace, los efectos del cambio climático provocará la muerte de entre 10.000 a 43.000 personas durante el siglo XXI. Por eso piden reconvertir el modelo agrícola y frenar la expansión de la ganadería industrial. Intentar también cerrar y localizar el más de 1 millón de pozos ilegales que están extrayendo grandísimos caudales de agua que nos van a hacer falta en un futuro. Aplicar unas políticas agrícolas y ganaderas mucho más sensatas, ya que la agricultura intensiva industrial se está llevando gran parte de los recursos hídricos de nuestro país que vamos a necesitar en el futuro. A ello se suma que la temperatura del Mediterráneo aumenta 3 veces más que la media de los océanos en todo el mundo. Su temperatura actual es 1 grado superior a los niveles preindustriales y se espera que en 2040 haya aumentado un 2,2 y en 2100 un 3,8. Para evitarlo, Greenpeace pide una política medioambiental más ambiciosa y que se reduzcan las emisiones de CO2 un 55% antes de 2030. La próxima semana comienza el verano y según la Agencia Española Meteorológica se espera que sea más caluroso de lo habitual, pero por el momento la primavera se despide con tormentas torrenciales que han sido localmente fuertes en algunos puntos del norte de la península. Pero no solo en nuestro país, las consecuencias del cambio climático dejan cada vez efectos más adversos. Desde hace 100 años no llovía con esta intensidad en Madrid en junio. En menos de 1 hora cayeron 40 litros por metro cuadrado, inundando carreteras e incluso el metro, lluvia que vino acompañada por granizo. Esto provocó que la temperatura cayera en menos de 1 hora 10 grados en la capital, pasó de 28 a 19. Los servicios de emergencia atendieron más de 500 llamadas. Es la consecuencia de las tormentas que golpean la península desde el viernes. Así baja el río Samaca en La Rioja tras la intensa granizada caída en las últimas horas. También en Donostia, la playa de la Concha quedó cubierta por granizo durante la mañana y horas después las temperaturas superaron los 30 grados. En Euskadi, en las próximas horas podrían caer más de 15 litros por metro cuadrado. Según los expertos, son las primeras consecuencias de un cambio climático que también comienza a notarse en otros puntos del mundo. 54 grados alcanzó el popular Valle de la Muerte en California, una temperatura poco habitual antes del comienzo del verano. Y a pocos días del comienzo del invierno en Argentina, en Córdoba disfrutan de la primera nevada después de 14 años. En Nepal buscan 7 personas desaparecidas tras las intensas lluvias que han provocado inundaciones en varios distritos. Incluso decenas de casas quedaron anegadas por el agua. Tormentas que se producen a pocos días del comienzo de la temporada de monzones en la región. Y van a ver ahora cómo es el increíble puente de 28 metros de cuerda trenzada realizado por los incas en Perú. Ahí lo están viendo, con una anchura de 1,5 metros. La cuerda usada es de fibra vegetal y un tipo de paja del altiplano. El puente está suspendido a 50 metros sobre el río Apurímac, pero a pesar de parecer frágil, se ha mantenido durante cientos de años por ser más resistente a los terremotos que los puentes de piedra coloniales, y su mantenimiento y renovación de la cuerda es parte de un rito que se practican desde época incaica. Es un paso obligado además del camino real. Y China continúa con su carrera espacial y este miércoles lanzaba su cohete con 3 tripulantes. Un acontecimiento que el régimen comunista ha querido difundir como una auténtica fiesta nacional, despedida con todos los honores a los astronautas y demostración de poder a la comunidad internacional. Es el lanzamiento del cohete Larga Marcha 2F en el desierto de Gobi, en el noroeste de China. Despegó con 3 tripulantes a bordo. Se trata de la primera misión en casi 5 años en que China lanza un vuelo espacial tripulado.
Todo un récord para el gigante asiático. El vuelo de 3 meses es un vuelo espacial tripulado que requiere que los astronautas permanezcan en un entorno estrecho y confinado y lleva tiempo adaptarse a la ingravidez. La ingravidez provocará que los astronautas pierdan peso y tendrán que hacer frente al ruido y las vibraciones. La misión constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la estación espacial. 4 de esas misiones serán tripuladas. Los astronautas se alojarán en Tianhe, único módulo de la estación que fue puesto el 29 de abril en órbita. A bordo se dedicarán a labores de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio y preparación de futuras misiones. Antes del lanzamiento, una auténtica fiesta nacional. Los 3 astronautas protagonizaron una ceremonia de despedida con todos los honores. Con esta misión, China tendrá su propia base en la órbita terrestre, por lo que ya no dependerá de Estados Unidos para sus operaciones espaciales. La misión coincide con una fecha de gran importancia para el gigante asiático. Celebrará el centenario del Partido Comunista Chino a principios de julio. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Terminamos ya Atlántico Noticias y nos despedimos con la noticia de que la legendaria artista estadounidense Diana Ross regresa con un nuevo disco llamado Thank You, el primer trabajo después de 2 décadas. Con este primer adelanto musical que lanza hoy y que pone título a su disco, les decimos adiós. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1 a las 2:30. Nosotros, recuerden, volvemos mañana. Disfruten de la tarde. We survive the highs and lows. Sometimes that's how life goes. But together I know